Todo se desarrollaba con normalidad en la conferencia de prensa, un evento aparentemente rutinario que avanzaba según lo previsto. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando el presidente Maduro, mostrando una expresión de desafío y un evidente malestar, rompió el protocolo habitual. En un arrebato de ira, lanzó un ataque verbal intenso hacia María Corina Machado, utilizando un lenguaje crudo y directo, refiriéndose a ella de manera despectiva como tremenda mojonera. La acritud de sus palabras era un claro reflejo de su frustración acumulada y una creciente desesperación ante los desafíos políticos que enfrentaba. Con vehemencia y sin mediar censura alguna, exigió públicamente que ella se retirara del escenario político. Este inesperado estallido, que resonó con fuerza en los medios, evidenciaba no solo su profundo descontento, sino también un esfuerzo por reafirmar su autoridad en un contexto de creciente presión y crítica. El contraataque de María Corina Machado no tardó en llegar y su respuesta fue decididamente contundente. Sin perder la calma y manteniendo su característica compostura, enfrentó las acusaciones con una frialdad que dejó a la audiencia sorprendida. Cada palabra que pronunció dejó en claro su determinación de no ser intimidada. ¿Eso es lo mejor que tienes, Nicolás? ¿Insultos baratos y vulgares? Al único a quien le sienta ese apodo de tremendo mojonero es a ti, por tus años de engaños y manipulaciones, replicó, disparando la primera de varias respuestas directas que resonarían en el ambiente cargado de tensión. El silencio se apoderó del salón repleto de periodistas y cámaras. Todos percibían que estaban ante un momento crucial, posiblemente el preludio de un cambio significativo en el panorama político. María Corina, sin pausar, continuó su refutación en público. Mírame bien, Nicolás. Puedes intentar intimidarme con tus palabras, pero yo no soy de aquellas que se quedan calladas. Si alguien debería irse de aquí, eres tú, porque el pueblo está cansado de tus mentiras. Todos lo sabemos, tu tiempo se acaba. Maduro intentó interrumpirla, buscando minimizar el impacto de sus declaraciones, pero María Corina no le permitió cortar su discurso. Elevó su voz y fue inapelable. A Venezuela no le interesan tus insultos. Lo que realmente quiere es que dejes de burlarte de todo un país. Puedes llamarme lo que quieras, pero estoy aquí porque creo en un futuro diferente y sé que millones de venezolanos también apuestan por ese cambio. Ningún insulto ni amenaza puede alterar esa realidad. La confrontación escaló en intensidad. Maduro trató de lanzar otra provocación, pero sus palabras parecían desvanecerse frente a la firmeza de María Corina. Era como si por primera vez se viera reflejado en un espejo que le mostraba la realidad de sus propias falacias. ¿Sabes, Nicolás? La diferencia entre tú y yo es que yo estoy del lado del pueblo, mientras que tú solo te aferras al poder a cualquier costo. La historia no te absolverá. Puedes intentar silenciar a los que te desafían, pero sabes que la verdad es más poderosa, te guste o no. El cambio es inevitable y no podrás detenerlo. Los presentes en la sala quedaron estupefactos ante la firmeza de María Corina. Este intercambio no era simplemente un cruce de acusaciones, era un reflejo vívido de las tensiones y divisiones que atraviesan Venezuela. Con claridad y una determinación implacable, María Corina demostró estar más que lista para enfrentar cualquier desafío que se presentase. En el tenso ambiente de la rueda de prensa, María Corina Machado no dudó en enfrentar a Nicolás Maduro con una valentía impactante, manteniendo su compostura mientras lo miraba fijamente a los ojos. Con cada palabra, dejaba claro que las tácticas de evasión de Maduro ya no surtían efecto. Tus insultos solo reflejan tu desesperación, Nicolás. Cada día hay menos gente que cree en tus falsedades. Y por más que lo intentes, no podrás apagar la voz de la verdad que resuena en todo el país, afirmó con determinación. La sala, llena de periodistas y espectadores, vibraba con la tensión del momento. María Corina no solo repelía los ataques de Maduro, sino que también los usaba como combustible para fortalecer su posición. Era evidente que cada provocación de él se convertía en un motivo más para ella de luchar por lo que creía justo. Maduro trató de interrumpirla, elevando la voz para imponerse, pero ella, con un gesto firme de la mano, lo detuvo en seco y con voz clara le dijo: «Tu tiempo de gritar y callar voces se ha acabado, Nicolás. Este país ya no te escucha. Ahora escucha a aquellos que desean un verdadero cambio.
Cada frase que María Corina pronunciaba resonaba por toda la sala, desmantelando poco a poco la imagen de control que Maduro había intentado proyectar durante años. Ella continuó con fuerza y claridad, dejando claro que estaba allí para representar una causa mucho más grande que cualquier ataque personal que pudiera recibir. Maduro, claramente incómodo y fuera de su elemento, intentaba recuperar la compostura, pero cada esfuerzo parecía más débil que el anterior. Su expresión revelaba una mezcla de frustración y una furia apenas contenida, mientras María Corina enfrentaba la situación con una calma desarmante. La audiencia, una mezcla de periodistas, figuras políticas y ciudadanos comunes, observaba con atención. Se daban cuenta de que estaban presenciando un momento casi histórico, un desafío abierto al liderazgo que había dominado con mano dura. Era una representación palpable de la tensión y división que cortaba a través del país. En un último intento desesperado por retomar las riendas de la situación, Maduro lanzó otro ataque, cuestionando la legitimidad y el impacto de las palabras de María Corina. Sin embargo, ella no permitió que sus palabras cayeran en el vacío. Tus palabras ya no tienen peso, Nicolás. El pueblo conoce tu verdadera cara y también sabe quiénes somos nosotros, los que estamos aquí por un cambio real, replicó con precisión. Cada respuesta de María Corina era un golpe certero a la imagen de autoridad que Maduro había intentado mantener durante tanto tiempo. Sus declaraciones, afiladas y directas, cortaban a través de la fachada que él había construido con tanto esfuerzo. La tensión en la sala aumentaba a medida que continuaba el intercambio. Dándose cuenta de que sus intentos de intimidación no tenían efecto, Maduro recurrió a insinuaciones y descalificaciones. Sin embargo, cada uno de sus intentos era recibido con una respuesta aún más contundente por parte de María Corina. Los periodistas, muy atentos, capturaban cada palabra y gesto, conscientes de que estaban documentando un momento que sería noticia en todo el país y más allá. La confrontación se transmitía en vivo, y millones de venezolanos seguían cada detalle, cada intercambio. María Corina, manteniendo una calma que contrastaba fuertemente con la rabia de Maduro, tomó un respiro y continuó. Este país no puede seguir siendo rehén de tus mentiras y corrupción. Hemos sufrido demasiado y es hora de que Venezuela recupere la dignidad que tú le has arrebatado. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se atrevía a interrumpir. Todos eran conscientes de que no estaban presenciando una simple discusión, sino un reflejo de la lucha profunda que se estaba gestando en el país. En el ambiente cargado de la sala de prensa, Nicolás Maduro intentaba mantener una fachada de control, pero sus gestos y el tono de su voz delataban una creciente pérdida de compostura. Frente a él, María Corina Machado, con una firmeza implacable, le lanzaba acusaciones precisas y contundentes, empujándolo cada vez más hacia un rincón defensivo. Cada intento de respuesta de Maduro se veía ahogado por su propia frustración. El pueblo ya no tolerará más tus promesas vacías. Estamos conscientes de tus acciones y sabemos que careces de la voluntad y capacidad para alterar esta realidad, le espetó María Corina, su voz resonando en cada esquina del recinto. Maduro, visiblemente perturbado, trató de cambiar el curso de la conversación con ataques personales, pero María Corina lo interrumpió de forma tajante. No estamos aquí para discutir sobre mí, Nicolás. Estamos aquí para enfrentar tus acciones y su impacto devastador en este país. No desviarás el tema con tus insultos. Maduro quedó momentáneamente sin palabras, un silencio que revelaba su falta de costumbre a ser confrontado de tal manera. La habitual presunción que lo caracterizaba parecía evaporarse ante la determinación de María Corina, quien, aprovechando el silencio, dio un paso adelante y con una mirada desafiante planteó una pregunta que retumbó en el recinto. ¿Cuánto tiempo más crees que el pueblo soportará tus falsedades? ¿Cuánto tiempo más seguirás oprimiendo a esta nación sin enfrentar las consecuencias? Acorralado, Maduro intentó formular una respuesta, pero sus palabras carecían de convicción incluso antes de pronunciarlas. María Corina había logrado dejarlo desarmado, una hazaña rara vez vista. La tensión en la sala era palpable. Los asistentes intercambiaban miradas, algunas de asombro, otras cargadas de una emoción contenida por ver a alguien enfrentar con tal audacia a Maduro. Era evidente que cada injusticia, cada engaño que había marcado su régimen estaba siendo expuesto ante todos. María Corina no cedía, su voz cada vez más fuerte. Venezuela está exhausta de tu abuso de poder,
de tu desprecio por su gente. Ya nadie cree en lo que prometes y es por eso que recurres a los insultos, porque no tienes nada real que ofrecer. Las cámaras registraban cada segundo del enfrentamiento y los espectadores en sus hogares seguían la confrontación con una mezcla de indignación y esperanza. Era una lucha verbal brutal pero necesaria, cada palabra de María Corina sonando como un clamor por la libertad. Intentando recuperar alguna semblanza de autoridad, Maduro cuestionó la lealtad de María Corina hacia el país, pero ella lo interrumpió de inmediato. No me hables de lealtad, Nicolás. Eres el último que debería dar lecciones sobre patriotismo, especialmente después de haber sacrificado este país por tus intereses y los de tus aliados. La respuesta fue devastadora. Los presentes percibían cómo Maduro perdía terreno. Cada intento de ataque parecía solo reforzar más la posición de María Corina. Era como si el peso de sus propias acciones finalmente regresara para confrontarlo. La audiencia observaba en silencio, casi sin respirar, como María Corina desmantelaba la fachada que Maduro había intentado sostener durante años. Consciente de que estaba perdiendo el control de la narrativa, Maduro intentó una vez más cambiar el tema, pero María Corina estaba firme. Hoy estamos aquí para enfrentar la verdad, no para escuchar más de tus mentiras. Basta de manipular al pueblo. Era un golpe tras otro, y Maduro apenas podía contener su frustración. Cada palabra de María Corina lo empujaba más hacia un rincón sin salida. La audiencia seguía cada momento con la certeza de que estaban presenciando un punto de inflexión histórico. Los periodistas anotaban con rapidez, sabedores de que estaban presenciando un cambio decisivo en el curso político de la nación. La confrontación que se desplegaba frente a ellos no era meramente un intercambio de acusaciones, sino la manifestación palpable de un pueblo exhausto que clamaba por justicia. María Corina, sin ceder ni un instante en su ímpetu, presionaba. Ya es hora de detener el abuso, de cesar las promesas vacías que jamás cumples. Este país no es tu propiedad y pronto deberás responder por cada acto cometido. Sus palabras retumbaban en el salón, un eco de justicia que cargaba el peso de años de sufrimiento y resistencia. Maduro, cada vez más arrinconado, luchaba por responder, pero su voz carecía del vigor previo. María Corina, con una calma combativa, sentenció el final de la discusión. El pueblo está preparado para el cambio, Nicolás. No importa cuánto lo resistas, no puedes detener el anhelo de libertad que late en el corazón de cada venezolano. Era el colofón de una confrontación que había dejado en evidencia quién realmente defendía los intereses del pueblo. Los presentes en la sala eran conscientes de que no estaban asistiendo a una mera discusión, sino a la materialización de un cambio inminente. Murmullos y comentarios surgían entre la audiencia, conscientes de que estaban ante el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Venezuela, uno que, sin duda, redefiniría el futuro de la nación. Desde sus hogares, los venezolanos percibían que algo trascendental había cambiado. La verdad había emergido, y la esperanza de un nuevo amanecer parecía más tangible que nunca. María Corina, con cada declaración, había reivindicado la voz de un pueblo que se negaba a ser silenciado, fortaleciendo el deseo colectivo de libertad que compartían miles de sus compatriotas. A medida que la tensión en la sala disminuía, las palabras de María Corina resonaban como un eco trascendental, no solo dentro de las paredes de aquel recinto, sino en todo el país. Era como si cada frase pronunciada llevase consigo el peso de décadas de injusticias soportadas bajo el régimen de Maduro. Cada palabra emitida por ella impactaba como un golpe directo a la estructura del sistema. Un recordatorio de que, aunque tardía, la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Los asistentes a la conferencia no podían ocultar sus reacciones. Algunos susurraban entre ellos, otros miraban a María Corina con una mezcla de admiración y asombro. Esta confrontación no tenía precedentes en la política venezolana, y todos sabían que estaban siendo testigos de un momento histórico. María Corina, con la confianza que la caracterizaba, tomó un momento para respirar y continuó. Esta vez no solo dirigida a Maduro, sino a todos los presentes, como si extendiera una invitación a despertar de un largo sueño de opresión. Estamos aquí no solo para repetir los discursos vacíos de siempre, sino para demandar las respuestas que nos has negado durante demasiado tiempo, Nicolás.
Venezuela ha sufrido bajo tus engaños y manipulaciones por años, pero eso termina hoy. Hoy, el pueblo te exige que rindas cuentas. El salón quedó sumido en un profundo silencio, y todas las miradas se centraron en Maduro, quien intentaba recomponerse y ocultar su visible incomodidad. La tensión era cada vez más palpable, y la figura de Maduro, que alguna vez había sido dominante e imponente, ahora parecía una sombra de lo que fue. Las palabras de María Corina le habían despojado de cualquier vestigio de control sobre la situación. Intentando mantener una fachada de compostura, Maduro trató de contraatacar, alegando que María Corina era una oportunista que solo buscaba su beneficio personal. Pero sin perder un segundo, ella respondió con una contundencia que dejó a todos en la sala paralizados. ¿Oportunismo? No te atrevas a hablar de oportunismo cuando has construido tu imperio personal a costa de la miseria del pueblo. No proyectes tus propios vicios en mí. Aquí el único oportunista eres tú. La energía en la sala era tan intensa que parecía que en cualquier momento la tensión podría estallar en algo aún más grande. María Corina, ahora completamente en control, se acercó al podio y elevó su voz, dirigiéndose no solo a Maduro sino a toda Venezuela. Cada día que pasas en el poder, Nicolás, es un día más de sufrimiento para el pueblo venezolano. Cada mentira que dices, cada promesa incumplida solo aumenta la desesperación de aquellos que alguna vez confiaron en ti. Pero ya basta. Hoy el pueblo te está observando y está viendo cómo intentas tapar la verdad con insultos y descalificaciones. Ya nadie te cree, Nicolás. La gente está despertando y no puedes hacer nada para detenerlo. Los periodistas tomaban nota febrilmente, conscientes de que cada palabra de María Corina sería noticia en cuestión de minutos. Algunos capturaban imágenes, otros se miraban entre sí, sorprendidos por la fuerza de la confrontación que estaban presenciando. Esta no era una simple declaración política. Era una batalla abierta por el futuro de Venezuela, y la postura de María Corina era firme y clara. No había espacio para dudas en sus palabras, y su mensaje resonaba alto y claro. El tiempo político de Maduro estaba claramente menguando, y en ese crucial encuentro no había posibilidad alguna de revertir la situación. María Corina, al tomar la palabra, infundía cada frase con una creciente emotividad, aunque sin perder ni un ápice de la firmeza que la caracterizaba. «Venezuela merece un futuro mejor», comenzó, su voz llenando la sala. «Un futuro sin temores, donde cada ciudadano pueda expresar libremente sus ideas sin temor a represalias. Merece una calidad de vida digna, con acceso a empleos decentes, educación de calidad y un sistema de salud que verdaderamente funcione. Pero mientras sigas aferrado al poder, Nicolás, cada sueño de este país se transforma en una pesadilla. Y es por eso que estamos aquí hoy, para cambiar esta dolorosa realidad». Las expresiones en los rostros de los presentes oscilaban entre la aprobación y la esperanza. Era evidente que las palabras de María Corina resonaban profundamente, reflejando los deseos y necesidades latentes de toda una nación. En un intento de recuperar la iniciativa, Maduro trató de interrumpir, burlándose de las aspiraciones políticas de su oponente con un tono despectivo. «Es fácil criticar desde la barrera, María Corina, pero gobernar es un desafío serio. Tú nunca podrías comprender lo que implica liderar un país». Pero ella, sin perder la compostura, replicó con serenidad y una firme convicción que dejó a Maduro sin argumentos. «Liderar no se trata de aprovechar el poder para beneficiar a unos pocos mientras el resto del país sufre. Liderar, Nicolás, significa servir a la gente, y eso es algo que nunca has entendido. Si en verdad supieras lo que es liderar, Venezuela no estaría sumida en esta profunda crisis. No has liderado, has devastado». Su voz retumbaba en el recinto. Cada palabra vibraba con la fuerza de la verdad, dejando a Maduro sin espacio para maniobrar. Sus intentos de retomar el control se volvían cada vez más desesperados y menos convincentes. María Corina, por su parte, se mantenía firme, segura, pareciendo inquebrantable, como si todas las injusticias observadas y vividas durante años se hubieran consolidado en una fuerza imparable que ahora utilizaba para confrontar a su adversario. Cada declaración suya era un reflejo de la indignación acumulada de miles de venezolanos, un sentimiento que Maduro no podía contrarrestar. Los asistentes al evento intercambiaban miradas cargadas de asombro y una profunda admiración. No estaban frente a la política de siempre, sino ante una líder transformada,
decidida a enfrentar cualquier obstáculo para defender lo justo y necesario. La determinación de María Corina inspiraba a todos los presentes, y muchos sentían que estaban presenciando no solo un debate político, sino el amanecer de una era. No era un mero intercambio de ideas. Era un enfrentamiento directo entre el pasado opresivo y un futuro prometedor para Venezuela, y todos presentes sentían el peso histórico del momento. Maduro, en un esfuerzo por desviar el foco de la conversación, intentaba una y otra vez llevar el tema hacia asuntos menos relevantes, intentando socavar la credibilidad de María Corina con insinuaciones personales y ataques directos a su carácter. Pero cada intento de desacreditarla se encontraba con una respuesta de ella aún más firme y serena, desmantelando sus argumentos uno tras otro. Puedes intentar difamarme tanto como quieras, Nicolás. Puedes fabricar todas las mentiras que desees y tratar de desviar la atención de los verdaderos problemas. Pero el pueblo conoce la verdad. Saben quién eres realmente y saben quién soy yo. Y lo que ven aquí hoy es un líder que ya no tiene nada que ofrecer. Tu tiempo al frente ha terminado y el cambio es inevitable. Las palabras de María Corina, llenas de una pasión por la justicia y un llamado al cambio, parecían desmantelar cualquier pretensión de autoridad que Maduro intentara sostener. Con cada réplica, se hacía más claro que Venezuela había llegado a un punto de no retorno, un momento crítico donde el futuro del país se jugaba en cada palabra y cada gesto. La imagen de poder que Maduro había construido a lo largo de los años se desmoronaba, revelando a un líder debilitado y desesperado por retener un control que claramente se le escapaba de las manos. María Corina no se detenía. Su voz resonaba en cada rincón del recinto y llegaba a miles de venezolanos que seguían la transmisión en directo, colgados de cada palabra, cada frase, que parecía trazar el camino hacia un futuro más luminoso y justo. En ese instante, la sala se convirtió en el escenario de un cambio histórico, un campo de batalla donde se decidiría el destino de una nación y su gente. Era un enfrentamiento no solo de políticas, sino de principios y de la visión para el futuro de Venezuela. Las palabras de María Corina resonaban en el salón como un eco inquebrantable de justicia y cambio, cargadas de una energía transformadora que, sin alzar demasiado la voz, parecían desmantelar poco a poco toda pretensión de control que Maduro intentaba mantener. Con cada argumento, con cada réplica incisiva, se hacía más evidente que Venezuela había alcanzado un punto crítico, un instante definitorio donde el futuro del país no solo estaba en juego, sino que se debatía intensamente con cada palabra pronunciada, cada gesto firme y cada mirada desafiante. La figura de Maduro, que durante años había proyectado una imagen de autoridad y poder indiscutibles, comenzaba a desmoronarse ante los ojos de todos, revelando a un líder desgastado, acorralado y, sobre todo, aferrado desesperadamente a un control que claramente se le escapaba entre los dedos. Mientras ella hablaba, era como si la atmósfera en el lugar se electrificara. Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de sorpresa, admiración y, para algunos, una renovada esperanza. Era imposible no percibir cómo las palabras de María Corina trascendían el simple discurso. Se transformaban en una especie de llamado a despertar, un grito de resistencia y dignidad en un país acostumbrado a sufrir en silencio. La fachada de poder construida meticulosamente por Maduro a lo largo de los años se veía ahora frágil, como una estructura que, ante el embate de un huracán de convicciones y principios, comenzaba a tambalearse, mostrando grietas profundas que hasta entonces muchos no habían percibido. La tensión crecía, y con cada frase pronunciada por María Corina, Maduro parecía hundirse más en una lucha por retener lo poco que le quedaba de autoridad. Era evidente que sus intentos de reafirmarse, sus esfuerzos por proyectar fuerza, no eran más que gestos vacíos frente a la determinación de alguien que había decidido no retroceder. La solidez de su imagen, construida sobre años de dominio y control, empezaba a disolverse frente a todos los presentes, quienes observaban cómo un líder que alguna vez había sido temido y respetado ahora se mostraba visiblemente vulnerable, incapaz de enfrentar una verdad que ya no podía seguir ignorando. María Corina no solo desafiaba a Maduro, estaba desafiando la historia reciente de Venezuela, estaba rompiendo el molde de sumisión que tantos antes de ella habían asumido. Con cada declaración, con cada mirada fija en su oponente, dejaba claro que la época de control absoluto llegaba a su fin, y lo hacía con una serenidad
que solo aumentaba la fuerza de su mensaje. Su postura, firme y serena, no dejaba espacio a dudas. El cambio era inevitable, y aunque Maduro intentara aferrarse al poder, era evidente que ese control se desmoronaba, mostrándolo como alguien que, en el fondo, no tenía más recursos que una fachada de autoridad que se iba desmoronando frente a la determinación inquebrantable de quien ahora lo desafiaba cara a cara. Los presentes, inmóviles en sus asientos, sentían el peso del momento, conscientes de que estaban presenciando un punto de quiebre. La situación trascendía lo político. Era un cambio palpable en el aire, una especie de despertar colectivo en el que cada palabra de María Corina iluminaba un camino hacia una nueva Venezuela. Para muchos, la escena era histórica, un recordatorio de que incluso los líderes más fuertes podían tambalear y desmoronarse ante la fuerza de la verdad y el coraje. María Corina avanzaba sin pausa, con una determinación que se percibía en cada palabra que pronunciaba. Su voz, firme y clara, rebotaba en cada esquina del salón, impregnando el ambiente de una energía inusual que alcanzaba a los espectadores, tanto a quienes estaban allí presentes como a los miles de venezolanos que seguían la transmisión desde sus hogares, atentos a cada detalle. No se trataba de una simple declaración política. Cada frase que María Corina lanzaba parecía esculpir un sendero hacia un futuro distinto, uno que prometía más justicia y dignidad para el país. El recinto, normalmente reservado para discursos formales y encuentros políticos, se transformaba ahora en el epicentro de un cambio monumental. Las miradas de los asistentes reflejaban la mezcla de asombro y esperanza que se apoderaba de la sala. Todos comprendían que este no era un intercambio cualquiera. En ese momento, aquel lugar se convertía en un verdadero campo de batalla ideológico, un espacio donde no solo se discutían políticas, sino valores profundos, principios que definían el alma de una nación que había soportado demasiado. Cada declaración de María Corina era un golpe, pero también una promesa. Hablaba de un país distinto, uno donde las voces de todos pudieran ser escuchadas sin miedo, donde el futuro no dependiera del poder absoluto de unos pocos, sino de la voluntad del pueblo. Mientras hablaba, su mirada recorría la sala, encontrándose con los ojos de personas que, hasta entonces, habían sido escépticas sobre la posibilidad de un verdadero cambio. En esos minutos, la voz de María Corina traspasaba el salón, llevando un mensaje de esperanza y renovado coraje a cada rincón de Venezuela, un país que en ese momento escuchaba con atención y ansia de libertad. El enfrentamiento que se desarrollaba en esa sala era mucho más que una disputa entre dos figuras públicas. Era un choque entre visiones opuestas sobre el destino de Venezuela. Un debate que representaba las aspiraciones de millones de personas que anhelaban un país distinto. Las palabras de María Corina no solo inspiraban, sino que también enfrentaban directamente a quienes habían mantenido el control con mano de hierro. Por primera vez, en mucho tiempo, la idea de un nuevo camino, de un renacer para Venezuela, parecía al alcance de la mano. Ese salón se convirtió en un símbolo de resistencia, un lugar donde las convicciones individuales y colectivas tomaban forma. Los espectadores, tanto en el recinto como a través de sus pantallas, comprendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Para muchos, este era el inicio de una nueva etapa, una en la que el futuro de Venezuela ya no estaría dictado por el temor o la opresión, sino por la fuerza de las ideas y la voluntad de su gente. En ese momento, María Corina no era solo una voz de oposición. Representaba un faro de esperanza, un llamado urgente a reconstruir una nación sobre los cimientos de la justicia, la libertad y la dignidad. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y nos vemos en el próximo video.